Entre los numerosos hallazgos a través de los tiempos, los investigadores de todo el mundo se han tropezado con ciertos descubrimientos que nunca debieron haber sido creados. Algunos de estos descubrimientos contradicen directamente las creencias e historias establecidas por los estudiosos de la corriente principal sobre la humanidad, sus orígenes y las antiguas civilizaciones que poblaron nuestro planeta en el pasado distante. Numerosos mapas descubiertos en el pasado son indicativos claros de que la historia que se cuenta a día de hoy por los estudiosos está incompleta y que hay numerosos eslabones que faltan en nuestra historia. Estos eslabones perdidos están siendo reunidos por estos increíbles mapas antiguos que demuestran que una civilización avanzada habitó nuestro planeta hace mucho más tiempo de lo que los expertos de la corriente principal creen. Dicho esto, hoy te traigo los mapas más enigmáticos de la historia en su primera parte. Hoy en día sabemos que los vikingos llegaron a las costas del continente americano mucho antes de que Cristóbal Colón iniciase su famoso viaje. Pero si la noticia del descubrimiento colombino se extendió por Europa como la pólvora en los años subsiguientes, la cuestión vikinga se mantuvo en el limbo de la duda hasta que las evidencias arqueológicas de las últimas décadas terminaron por darle veracidad. Por eso, durante el siglo XVI, si alguien pretendiese haberse adelantado a Colón, solo tenía que retrotraerse a unos pocos años antes de 1492, sin reparar en la cuestión vikinga. Eso es lo que sucedió precisamente cuando Venecia quiso atribuirse la gesta del descubrimiento de América. El artífice de tal despropósito fue Nicolò Zeno, un historiador veneciano que en 1558 publicó el hoy conocido como Mapa Zeno junto a una serie de cartas que, según afirmaba, se había encontrado en un almacén de su familia. Las cartas las habían escrito supuestamente alrededor de 1400 sus antepasados Nicolò y Antonio. En ellas describen un viaje de exploración realizado por el Atlántico Norte, recalando en las costas norteamericanas. Estas cartas son consideradas por muchos estudiosos como falsas, aunque hay quienes le dan cierta veracidad, basándose en que algunos de los hechos que relatan están probados documentalmente. Por ejemplo, el viaje de Nicolò a Inglaterra y Flandes en 1385. En las cartas, Nicolò cuenta cómo naufragó en una isla situada entre Gran Bretaña e Islandia, a la que él denominó Frislandia y que según él era mucho más grande que Irlanda. De allí sería rescatado por un misterioso príncipe llamado Signy, al que algunos investigadores identifican como Henry Sinclair, el cual dicen poseía un reino de varias islas en el Atlántico al que llamaba Porlanda, así como el ducado de Sorand al sureste de Frislandia. Este Henry Sinclair existió realmente y fue conde de Orkney y barón de Roslin, pero es objeto de muchas teorías alternativas y dudosas relacionadas con la capilla de Roslin y el predescubrimiento de América. Se ha sugerido que estas islas podrían ser las Feroe, a las que Nicolò había confundido con una sola masa de tierra. Nicolò invita a Antonio a viajar a Frislandia, donde ambos viven durante 14 años bajo el mando de Signy, atacando varios lugares como Estlandia, que posiblemente sean las islas Shetland, por la similitud de los nombres que aparecen en las cartas, e Islandia, así como otras 7 islas al este de esta: Bres, Talas, Broas, Iscan, Trans, Miman y Denberg. Todas estas islas son absolutamente ficticias. Investigaciones más recientes han sugerido que el mapa de Zeno está basado en otros existentes en el siglo XVI, como la Carta Marina de Olaus Magnus, el de Cornelis Antoninson y el de Claudius Clavus, pero con el añadido de todas las islas fantasmas mencionadas en las cartas. Así, Stotiland aparece situada en la localización que corresponde a la península de Labrador, sugiriendo ser parte de Norteamérica. El planisferio de Caverio o Canerio fue dibujado entre el 1502 y 1505
por el cartógrafo genovés Nicolaos de Caverio o Niccolo Caveri, representando el mundo conocido por los occidentales en 1502 y 1505. Toma como modelo el planisferio de Cantino, ligeramente actualizado con la mayor parte de sus anotaciones topográficas en portugués. Se conserva en el Departamento de Mapas y Planos de la Biblioteca Nacional de Francia. El planisferio consta de 10 hojas de pergamino, iluminadas y ensambladas en un mapa de 2,25 por 1,15 metros. Lleva la firma Opus Nicolae de Caveri Januensis. Es un mapa de los conocidos como portulanos, carta de navegación en la que se representan mediante líneas rutas loxodrómicas. ¿Y qué significa esto? Se denomina loxodrómica o loxodromía a la línea que une dos puntos cualesquiera de la superficie terrestre, cortando todos los meridianos con el mismo ángulo, tal cual se ven en las imágenes. Según la costumbre de la época, las banderas representaban los dominios de cada estado, pero menos político que el planisferio de Cantino, que elimina la línea de demarcación establecida en el Tratado de Tordesillas y cualquier alusión a las jurisdicciones políticas. Como novedad, verdadera revolución tecnológica para los mapas de navegación. Las latitudes se indican en el margen izquierdo mediante una escala graduada desde los 55 grados sur a los 70 grados norte. América del Norte se representa en 3 segmentos diferenciados: Groenlandia y la costa este de Terranova, cuyo interior viene indicado por la presencia de grandes árboles verdes, ambas con bandera portuguesa, y mucho más al oeste, la Florida y la península de Yucatán. Recortada por el borde superior de la hoja, Groenlandia podría pertenecer tanto al continente asiático como al americano, una posibilidad que queda completamente descartada en el planisferio de Martin Waldseemüller. Al sureste de la Florida se encuentran las Antillas, con la leyenda Las Antillas del Rey Castellana, con la Española y la Isabela, Cuba. Al oeste se encuentra un golfo conteniendo numerosas y pequeñas islas. La costa desciende inmediatamente para formar la península de Yucatán, escamoteando gran parte de México. Yucatán, quizás explorado por marinos portugueses de forma clandestina, no figuraba en el planisferio de Cantino, y prueba que el mapa de Caverio no es una simple adaptación de aquel. El dibujo y la toponomía de la costa de América del Sur se basa en gran parte en los resultados de las expediciones de Américo Vespucio y Fernando de Noronha entre 1502 y 1504. El interior de Brasil se representa con colinas, árboles verdes y grandes loros con color rojo que recuerdan a los de Cantino. La costa africana se describe con gran precisión. Una jirafa, un león y un elefante caracterizan el interior del continente. Las leyendas colocadas junto a Calcuta e India que describen el comercio con los puertos del Índico. Sin embargo, el Mar Rojo se dibuja de forma menos precisa que en el planisferio de Cantino. Publicado en 1559, muestra delineaciones increíblemente precisas de la costa occidental de América del Norte y la Atlántida. Lo que es aún más increíble es el hecho de que este antiguo mapa muestra un puente de tierra conectando a Siberia y Alaska, lo que indica que se originó en un momento en el que el puente estaba todavía presente. Lastimosamente, no hay más información sobre este mapa. Yo no encontré casi nada. Y tristemente resulta que es uno de los mapas más interesantes de este top. Cualquiera que haya tomado vacaciones en la isla griega de Kos y se haya sentado en la playa mirando el mar sin nada mejor que hacer, se habrá preguntado por qué los grandes cruceros y los transbordadores griegos dan un rodeo largo y aparentemente vacío antes de girar en el puerto de Kos. Incluso los pequeños veleros que salen del puerto hacen la larga ruta hacia Turquía antes de girar hacia el norte o hacia el oeste. La razón es bastante simple. Todos evitan un largo estante bajo el agua que sobresale como un dedo desde el extremo noreste de la isla. Nada especial acerca de eso puedes pensar,
Pero lo que es interesante es que un mapa portolano medieval de la zona, dibujado por un cartógrafo alejandrino con el nombre de Yehudi ibn Sara en 1487, muestra esta formación geológica como parte de la isla, claramente por encima del agua. ¿Esta plataforma submarina estaba sobre el agua en 1487 o fue el cartógrafo describiendo la Tierra como fue en un tiempo anterior? Este último parece ser más probable, ya que no es la única isla que muestra este cartógrafo en una forma alterada de como los vemos hoy. Por un lado, todas las islas del mar Egeo parecen ser más grandes. La isla de Rodas es mucho más ancha, extendida en el lado este. Creta es más ancha de norte a sur. Con nuestro conocimiento superior simplemente decimos, ¿se equivocó? ¿Pero realmente lo hizo? ¿O es este hecho interesante el que nos dice algo completamente diferente? Hapgood, Nordenskjöld y otros que han hecho un estudio de los Portlands medievales consideraron que estaban mostrando informaciones de trabajos anteriores que ahora se han perdido. Hapgood también escribe: me había sentido atraído por el estudio de este portolano porque parecía definitivamente superior a todas las demás cartas portolanas que había visto en la finura de su delineación del detalle de las costas. Al examinar estos detalles en comparación con los mapas modernos, me sorprendió que ningún islote, por más pequeño que fuera, parecía demasiado pequeño para ser observado. La forma que se dibuja con frecuencia sigue el entorno submarino de 50 metros en las cartas de hoy. Nos resulta difícil creer que el mar era mucho más bajo en el siglo XV, pero otro punto interesante es que el Portoland ibn Sara muestra información antes de la erupción del volcán Tera en la isla del mar Egeo de Santorini. El volcán Tera entró en erupción alrededor del año 1500 a.C., después de lo cual disminuyó la navegación en el Mediterráneo. Yehudi ibn Sara estaba tomando información de mapas que se habían reunido como antigüedades en la biblioteca de Alejandría, mapas que debieron estar en circulación entre la gente de mar en un periodo mucho más temprano, de los cuales quizás los fenicios y minoicos fueron los últimos supervivientes. Ningún cartógrafo visita todos los lugares en sus cartas para verificar su exactitud, pero hace copias de cartas antiguas y las actualiza de la información que le dan los marinos recientes. Esto sucede incluso hasta el día de hoy, cuando muchos marineros están usando gráficos elaborados por primera vez en el siglo XIX y revisados solo por información de marineros. No fue diferente para ibn Sara, excepto que durante siglos después de la erupción del Tera, nadie navegaba mucho y ciertamente no enviaban sus informes a un lugar centralizado como Alejandría. Teniendo en cuenta que era 4 veces más grande que el Krakatoa, la erupción del Tera no fue nada pequeña y destruyó toda la isla. Hay una zona entera de geografía e historias antiguas inexploradas en los Portlands en general. Siempre hemos asumido que si algo no es como lo vemos hoy en día, debe ser un error por parte del escritor histórico, pero hemos limitado nuestros horizontes al adoptar esta actitud. Tal vez es hora de echar otro vistazo. Tal vez es hora de dar una oportunidad a la investigación más profunda de mapas o documentos antiguos que contradicen la historia. Los misterios están en donde uno desea encontrarlos. Al menos tal cosa sucede con el mapa del cual les hablaré a continuación. Philippe Boucher, discípulo y yerno del insigne geógrafo Guillaume Delisle, llegó a ser Premier Geography Real de Francia y alumbró algunos de los mapas de mayor calidad de su época. Esto no implica que representaran la realidad, pues los mapas deben mucho a las ideas e incluso obsesiones de quienes los realizan o encargan. La moda de la época, o sea, del siglo XVIII, era la búsqueda de las últimas tierras emergidas que quedaran por descubrir o conquistar. El hipotético continente austral estaba en boca de todo el mundo. Por una parte, había empezado a llegar noticias sobre lo que hoy conocemos como Australia. Por otra parte, se suponía que allá abajo, en el sur más lejano, existía un gran continente inhóspito.
Como puede esperarse, en los mapas de la época aparecen continentes imaginarios en el sur de 1000 formas y tamaños. Boucher representó en un mapa de 1739 un gran continente donde hoy sabemos que está la Antártida, dibujando dos grandes extensiones de tierras que, como bien explica el propio cartógrafo, se basan en los apuntes y comentarios recogidos por navegantes de los mares del sur en 1738 y 1739. Bien pues, la supuesta similitud del contorno dibujado por el francés referido al imaginario continente austral con las imágenes actuales de la Antártida cuando se eliminan la capa de hielo han hecho que fantasiosos escritores supongan que en realidad Boucher copió el mapa de una antiquísima carta dejada por una civilización prehistórica que supuestamente conoció la Antártida en la época en que carecía de hielo. Por supuesto, la hipótesis no se sostiene, pero como guarda el típico resplandor del misterio que tanto gusta a cierta gente, ha logrado gran predicamento a lo largo de la historia. El Mapamundi de Ptolomeo es un mapa que se basó en la descripción del mundo recogida en el libro de geografía de Ptolomeo, escrito hacia el año 150. A pesar de que nunca se hayan encontrado auténticos mapas de Ptolomeo, la geografía contiene miles de referencias a varias partes del mundo antiguo con coordenadas para la mayor parte de él, lo cual permitió a los cartógrafos que pudieran reconstruir la versión ptolomeica del mundo cuando sus manuscritos fueron redescubiertos alrededor del año 1300. La obra de Claudio Ptolomeo, quien vivió en Alejandría y trabajó en el siglo II de nuestra era en su mítica biblioteca, es una de las más influyentes en el pensamiento occidental y por casi 15 siglos el Almagesto, denominado así por los árabes del siglo IX, Almagesto significa el más grande. De hecho, se convirtió en el canon incontrastable e irrefutable del universo que nos rige. Uno de los tomos de aquel opus magnum fue denominado Cosmografía y contiene una mirada detallada de la Tierra y su entorno geográfico tal como era conocida en aquel entonces. También contiene las bases geométricas para su reconstrucción cartográfica. El aporte más importante de Ptolomeo y sus mapas posiblemente sea el primer uso de las líneas longitudinales y latitudinales, así como también la especificación de sitios terrestres mediante observaciones de la esfera celeste. Cuando su geografía fue traducida del griego al árabe en el siglo IX y posteriormente al latín en Europa occidental a comienzos del siglo XV, la noción de un sistema de coordenadas global revolucionó el pensamiento geográfico del Islam y la Europa medievales y depositó sus bases científicas y numéricas. El mapa diferencia dos grandes mares cerrados. El primero se trata del mar Mediterráneo y el segundo es el Océano Índico, denominado Indicum Pelagus, que se extiende hasta el mar de China. Los principales lugares geográficos son Europa, el Oriente Medio, India, Sri Lanka, la península del sureste asiático y China. La geografía y los mapas derivados de ella probablemente hayan tenido un papel importante durante la expansión del Imperio Romano hacia el este. El comercio en el Océano Índico fue intenso desde el siglo II y se han identificado varios puertos comerciales romanos en India. Desde aquellos puertos, los romanos habrían establecido embajadas en China, las cuales aparecen en documentos históricos chinos aproximadamente a partir del siglo 166. Orens Finet fue un destacado matemático, astrónomo y geógrafo nacido en 1494 que de joven ya realizó descubrimientos importantes. En el año 1531 dibujó un planisferio muy detallado de nuestro planeta. Efectivamente, eso de la derecha, que está unido a Sudamérica, es la Antártida. Además, fíjense en la exactitud de la representación de los continentes. A decir verdad, la Atlántida no aparece como hoy la conocemos, ya que se puede decir que en el mapa este pedazo de tierra está carente de hielo. En la parte de arriba a la derecha vemos la Antártida sin hielo. En la parte de abajo podemos ver al continente
tal como se ve desde el espacio. Parece simple, pero hay que resaltar que la realización de un mapa de la Antártida sin hielo fue hecho en 1949 con la utilización de tecnología satelital y otros medios muy avanzados. Teniendo en cuenta la impecable precisión, ahora toca preguntarse cómo es que alguien 418 años antes de saber cómo era la Antártida sin hielo, la dibujó con tanta exactitud. ¿Acaso en esa época la Antártida estaba desprovista del manto helado? Yo creo que no. Creo que más bien el autor copió otro mapa aún más antiguo y lo plasmó en su obra, ya que si realmente la Antártida hubiese estado sin su gran capa de hielo, los continentes tal cual los conocemos tendrían otras formas por la evidente cantidad de agua añadida a los océanos. Si lo vemos así, entonces este mapa no pasa de un mero plagio, y la gran pregunta ya no sería cómo logró Orons Finet dibujar a la Antártida sin hielo, sino más bien de quién se copió para obtener tal precisión. Dentro de la cartografía existen misterios sin resolver e identificar llamados OPARs, que nos hacen plantearnos cientos de preguntas sobre la historia de la Tierra con el paso del tiempo, como por ejemplo el mapa de Piri Reis. Quizá una de las mayores incógnitas, la de este navegante apasionado de la cartografía que detalló un particular mapa a comienzos de 1513 y que a fecha de hoy sigue siendo un misterio total. Este espectacular y particular mapa puede aparentar ser uno de los infinitos mapas que documenta la historia de navegantes que se lanzaron a aventuras para conquistar nuevas tierras o confirmar que la Tierra era esférica. Su delimitación muestra las líneas de la costa de América con cierta fidelidad, especialmente en América del Sur. Sobre este mapa fueron dibujados minuciosamente animales y personas que habitaban en las diferentes zonas geográficas. Pero la mayor inquietud que este mapa suscita a los historiadores es el reflejo de las costas de un continente todavía no explorado hasta su época. Estoy hablando de la Antártida. Los orígenes del conocimiento de la Antártida datan de por lo menos entre los años 1603 y 1772, cuando un navegante se adentró en su búsqueda basado en la hipótesis de Ptolomeo sobre la existencia de una masa adicional al sur de África que equilibrara el peso de continentes como Europa y Asia. Pero no fue hasta el año 1820 que fue posible el contacto visual con este helado continente de la mano de Fabian Gottlieb Thaddäus von Bellinghausen, el primer navegante considerado como descubridor de la Antártida. Sería necesario que pasaran aproximadamente 100 años más hasta conseguir límites precisos de la costa del continente blanco. Teniendo en cuenta que Piri Reis realizó su mapa en el año 1513 y que la sociedad no consiguió alcanzar la suficiente capacidad técnica y logística hasta casi 400 años más tarde, ¿cómo pudo Piri Reis realizar un mapa tan detallado de los límites de la Antártida? ¿Realmente recorrió las costas de un continente tan hostil a la fecha de hoy? Cabe la hipótesis de que obtuviera esta información de alguna u otra manera, y así se conforma un misterio más para las cientos de historias sin resolver en las que siempre aparecen la geografía como nexo entre el misterio y la evolución del ser humano, o por lo menos de su travesía por el mundo.